Bueno, muchas gracias, Cristian. Pues vamos a pasar a la parte de las preguntas y las conversaciones. Y como yo soy presidente, entonces me toca hacer como una especie de curaduría de la cosa antes de las preguntas. Y para hacer eso, yo quisiera empezar con un autor que mencionó Cristian de pasada, que es Michel Rolf-Trouillot. Michel Rolf-Trouillot tiene un libro que se llama Transformaciones Globales, y ahí hay un capítulo que se llama La antropología y el nicho del salvaje. El subtítulo es Poéticas y políticas de la alteridad. Menciono ese artículo porque el argumento central de Michel Rolf-Trouillot es que hay un nicho discursivo del salvaje donde se produce las condiciones de posibilidad de existencia de la antropología. Y ese nicho del salvaje se constituye por contraposición a otros dos nichos: el nicho del orden, el nicho de la utopía y el nicho del salvaje. Y Michel Rolf-Trouillot piensa cómo la utopía es el nicho del futuro de Occidente, cómo el orden es la existencia social que examina la ciencia política, la economía, y el nicho del salvaje es el escenario de la otredad en el cual aparece entonces la posibilidad de la antropología, las condiciones de posibilidad de la antropología. Entonces, bajo ese marco, a mí me parece que podríamos como empezar a pensar las cuatro intervenciones en múltiples direcciones. Por ejemplo, si es posible los contraindigenismos utópicos locales que escapan a el orientalismo o son reproducción del orientalismo, si escapan al nicho del salvaje. Esa sería una pregunta. ¿Hasta dónde todo esto que se presenta como contrahegemónico es más hegemónico que un berraco? ¿Sí? Entonces, ese es un punto, ¿cierto? Y cómo la antropología sigue siendo puro discurso colonialismo, que opera desde unas imágenes de otrerización de indígenas como unos otros radicales, eso es Said, eso es orientalismo, y también produciendo su contraste como un nosotros absolutamente moderno, homogéneo. Entonces, la siguiente elaboración la plantearía para Jorge, es lo de el vivir bien, o eso de lo dulce de la vida, que está muy anclado a, digamos, a la experiencia etnográfica que tiene Jorge. Yo me pregunto hasta dónde eso es un pensamiento que debe ser entendido muy lugarizado, muy anclado a un lugar muy concreto, muy vinculado, digamos, como a la experiencia andina, pero la gente negra y el Caribe, con sus diásporas y todo, como nos lo han indicado varios colegas, pues más que vivir bien, se plantean el asunto de vivir sabroso. Y el asunto de la diáspora, porque es que a mí me preocupa un poco que ante el desarrollo se plantea lo del vivir bien como una contracara, pero eso está muy lugarizado y eso tiene ciertos sujetos morales y ciertas cosas y cierta gubernamentalización. Entonces, mi inquietud es, ¿y qué tal si nos paramos en el Caribe, en la negridad, en otras historias y en otros lugares, y quizás ahí el asunto del discurso de vivir bien, esas cosas, se implosiona y se complejiza de otra manera? Entonces, en ese sentido, pues yo le preguntaría a Sara también, como lo de la economía política de la esperanza, a Sabrina, perdón, la economía política de la esperanza, ¿cómo encajaría en esa economía política de la esperanza una etnografía en Cuba, en el Caribe, como con esta lógica, y metiendo todo lo que uno pudiera traer con Gramsci de pesimismo del intelecto, ¿cierto? Porque la ecología política de la esperanza podríamos complementarla con la ecología política del pesimismo, porque el asunto de la ecología política es el asunto de la gubernamentalidad, la disputa y todas esas cosas. Y finalmente, para Martín, francés, no, oui, mi francés es oui de la Pantera Rosa. Entonces, para Martín, ese es todo mi francés. Para Martín,
terminaría diciéndole una cosa, y porque todos somos antropólogos aquí. ¿Será que la antropología tiene algún lugar, algo que decir con respecto a el asunto de la utopía? Si partimos del supuesto de que la antropología es puro discurso colonial. Y pensando todo lo que, de pronto esto también para Sabrina, pensando lo de Astrid Ulloa con lo de el nativo ecológico y lo que ayer, por ejemplo, Oscar nos planteaba. Oscar hizo una escenificación maravillosa del nativo ecológico, los indios todos lindos, con territorio, identidad, diferencia, la cultura, todo ese discurso que es pura antropología colonial. Entonces, paso. Bueno, gracias, realmente muy estimulante. A ver, yo quería traer un poco también otra parte de la reflexión que hemos, porque ya llevamos como 5 años reflexionando en el Gripal sobre estos espacios utópicos. De hecho, el título de esta línea de investigación que sacamos era voluntariamente oximórrico, porque un espacio utópico es un espacio del no espacio. Y dentro de la reflexión, como yo estaba trabajando sobre estos estallidos sociales, desarrollé un texto que lo llamé la eutopía, en el sentido del lugar del bien y no del no lugar, de la acción social, y basándome de nuevo sobre una epistemología benjaminiana. Benjamin desarrolló toda una teoría de la utopía, puesta en evidencia por Abençour, en el cual la utopía es la suspensión. Entonces, la utopía es efectivamente un no lugar, entonces, pero ahí la utopía concreta es el momento de la suspensión de lo que se mostraba como natural, necesario. Sabrina, ¿qué decía? Bueno, entonces, para terminar, lo que estaba diciendo era que la utopía, entonces, no plantea, ni obviamente no como género literario, eso ya parece que ya pasamos por encima de eso, pero como momento y suspensión de lo que aparecía necesario, y en ese sentido, entonces, un poco para salvarse de esta especie de fatalidad, no fatalidad, pero peligro de la utopía que se transforma en totalitarismo en el momento en que se concretiza. Y de hecho, cuando uno lee las utopías literarias, si se realizara de verdad, es imposible que todo el mundo es realmente como Arendt y la ideología. Por suerte, el ser humano no es tan redondo y cuadrado como una idea. Entonces, por eso es que la utopía no debe intentar concretizarse, sino que tiene que ser pensada como el momento crítico del cuestionamiento de lo que aparece como necesario, pero que sin embargo no lo es. Ya me han advertido. En realidad, más que hacer un comentario, quisiera continuar la línea que planteó Eduardo ahí como presidente de la mesa, es decir, él hizo unas interpelaciones, ¿no?, y que ayudaban a agrupar, y más bien quiero contribuir en esas, ¿no? Y desde allí, ¿no?, para entender un poco en el contexto en el que pregunto, yo tengo problemas con el término de utopía, pero eso no evita, digamos, el cierto uso o frecuencia con autores que lo manejan. Quizás donde buena parte viene mi tensión con el tema de la utopía, a mí me interesa más un tema inmanente. Hay una tendencia al hablar de la utopía como trascendencia. Tan es así que como posible o que podría, pero no. Y creo que la línea que ha planteado Eduardo de las preguntas era muy directamente como antropología y como lo existente, lo que hay. Eso no quita que pueda haber imaginación, ¿no?, que podemos inventar. Entonces, pero lo que siento que está ahí presente en las distintas intervenciones, pero no aflora, y eso es decisivo en este campo, y creo que en la línea que ustedes hacen, es el tema del pluralismo. Es decir, ¿cómo vamos a hablar y plantear una crítica
indigenismo frente al occidente y demás, sin estar poniendo en peso y en juego el pluralismo. El propio nombre indio es un nombre plural. Y acá va a remover buena parte de, más bien, todo una formación, una forma de no solamente leer, sino comprender, trabajar, ¿no? Que quiere rechazar ese pluralismo. Ese es, ahí hay uno, entonces lo dejo para los distintos. El pluralismo, ¿qué está? Y en todos sus campos y significaciones. Y un segundo, que creo que pesa acá, es, en verdad, podemos hacer ese repartimiento entre que esto es lo doméstico, esto es lo doméstico, esto es lo local, frente a aquello que es, vamos a decir, lo nacional o estatal o lo global. Es decir, es esa repartición y que lo que podría corresponder a cada uno. Y esto lo hago no solamente en cuanto a esas categorías, y hay una larga reflexión, sino también desde lo que viene desde su campo, con respecto a esa separación entre lo que llamamos los seres vivos, entre lo humano y no humano. Y ahí ahorita nuestras escalas y demás se ponen. Lo digo porque creo que cuando, con esto cierro, hace un momento, claro, habla de cómo se ha estrellado este momento con respecto a Sumacamaña, el vivir bien en el caso boliviano, pero no hace mucho también en Ecuador. El tema es, tampoco nos quedemos en la palabra constitucional. La Constitución también dice que somos libres y tenemos derechos. ¿Cuál es la realidad? Es decir, para no quedarnos en el discurso constitucional, volvamos sobre las prácticas. Es decir, cómo practicamos nuestra libertad, cómo practicamos nuestra igualdad. Y desde ahí, volver a discutir también el Sumacamaña, el vivir bien en estas prácticas. Muchas gracias, muy interesante las posiciones. Entonces tengo una pregunta que tiene que ver parcialmente también con lo que dijo Eduardo. Ya, ¿utopias o solamente una utopía? Porque me parece que está planteando es que es esa utopía, otra utopía, o deberíamos tener múltiples utopias y cómo imaginamos eso. Y en relación a eso, como el tema colonial es tan central dentro de contraindigenismo, ¿cómo imaginamos una utopía postcolonial? Una diferencia que no sea otredizada. Sí, exacto. La última fue como 10 minutos. Sí, como no, mira. No me extiendo mucho. Sino que, pues, nacido de una riquísima experiencia comunitaria como las que de trabajo en el campo hace más de 40 años en las comunidades indígenas del Viejo Caldas, sobre todo, trabajo con la NUP, Línea Cincelejo y todo eso. Bueno, y mirando la visión de los antropólogos, me gustó mucho la del brasileño. Hace unas comparaciones, o comparaciones no, sino que hace una relación de las experiencias del indigenismo en Brasil, del indigenismo en Colombia y del zapatismo, que es una especie de indigenismo también mexicano. Y él dice, por ejemplo, muy interesante, y es que necesitamos releer la historia como un imperativo categórico, indudablemente. Mira, aquí ya se está dando en Colombia una lucha por la memoria, como decía Todoroto, ¿sí? Con el nombramiento de este señor académico de ultraderecha que pretende negar el conflicto. Hay un resurgir de la intelectualidad, de la academia, de los mismos pueblos por el rescate de la memoria. Es interesantísima esa exposición, me gustó muchísimo por su visión del indigenismo como luchadores por la utopía. Y una preguntita muy concreta al compañero del Ecuador, que díganos una interpretación muy sintética sobre lo que pasó en Ecuador. No refleja eso una utopía, un regreso a las teorías de Marx, ¿cierto?
no un socialismo científico ni utópico, sino, es decir, un socialismo comunitario. Y comparando eso me llamó mucha atención las consignas de los estudiantes, hombre, aquí es bellísima. ¿Por qué nos matan si somos el futuro de América Latina? Una visión utópica lindísima de los mismos estudiantes que son los protagonistas de esta lucha. Muchas gracias. Ahí sí estuvo cortico. No, ellos tienen la palabra. Ya no lo agarramos, ¿no? Porque sí, ustedes. Sí, no, tenemos 15 minutos, nos dieron hasta las 15. Vale. No, realmente vamos a tener un poquito más de 20, como cerca de 20 minutos. ¿Marta, quieres comenzar? Sí, como 20 minutos. Sí, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. 5 minutos. 20 en total. 20. Para todos. Para todos. Sí, Total. bueno, voy a ser muy breve. Gracias, Eduardo, para la pregunta que va directamente al centro de la discusión, creo, de un panel de antropólogos hablando de utopía, que es el vínculo entre los dos. No sé si conocen el libro de Esteban Cruz, La otredad cultural como utopía y ciencia. Y Esteban en este libro hace una arqueología de la antropología y descubre algo sumamente interesante. Es que la antropología, aunque estoy totalmente de acuerdo, tiene esta historia de construirse con esta idea de la alteridad, de la otredad. Es también la disciplina que fue la más agresiva en el rechazo de la utopía. Y Esteban muestra muy bien las razones de esta distancia que tomó la antropología con la utopía. Y al fondo, la razón es que la antropología es una utopía. Hace más que 60 años que la antropología ya se dio cuenta que es un discurso que emergió de la colonialidad, con vínculos con el colonialismo. Pero si no es colonial, ¿qué es la antropología? ¿A qué sirve? Y la respuesta, creo, de Esteban, y que comparto totalmente encima de que quiero construir, es que si la antropología no es un discurso, no es un dispositivo de la colonialidad, la antropología no puede ser otra cosa que un productor de utopias. Y en esto pues, tratamos de construir las mejores utopias posibles, al plural, claramente. Son varias las preguntas. Tal vez comienzo con las últimas de la compañera de la Universidad de Concepción. Creo que si es una o si deben ser varias utopías, bueno, creo que la utopía nos dirige a nosotros como antropólogos que somos a pensar más en la multiplicidad que en la unicidad, ¿no? Y en ese sentido no creo que habría una utopía postcolonial. Una utopía postcolonial tendría que no apuntar justamente a una utopía, a utopías, a cosmologías, a órdenes que se encuentran y que se construyen en ese encuentro y también autónomamente, pero no un orden postcolonial, ¿no? O sea, no uno, me refiero. En ese sentido, lo que mencionabas, Oscar, de utopía y pluralismo, creo que la respuesta apunta también al sentido de tu pregunta, ¿no? El pluralismo en sí mismo puede ser el nombre de esas utopías, ¿no? Yo quería haber redundado un poco en el tema cuando mencioné lo de la plurinacionalidad. Quizás haga falta que ponga un acento mayor al respecto, pero el pluralismo en sí mismo parece que es una de las utopías que guían nuestro pensamiento antropológico como generativo de utopías, como dice Martin.
Y sobre la relación de utopía, lugar, suspensión de los sentidos y de los lugares, creo que el oxímoron habla por sí mismo, es muy expresivo en el sentido de la dificultad de pensar la utopía en sí misma, ¿no? Pero me interesa más la utopía no tanto oximorónica con el hecho de que tiene lugar en lugares, sino ver los lugares donde ese pensamiento utópico genera una utopía o utopías determinadas. Es decir, la utopía sí puede que tenga lugar, ¿ok? Aceptémoslo oximorónicamente, pero sobre todo se genera en lugares concretos. Entonces me interesa justamente, y creo que a eso apunto, a estudiar los lugares concretos que generan utopías o acciones concretas que pueden ser tomadas como utópicas, ¿no? Y la contraposición entre lo lugarizado en los Andes y en el Caribe, como miski o dulce, o como sabroso, la respuesta está en el hecho de que son justamente lugarizados, ¿no? Y me suena perfectamente factible entenderlo a la manera sabrosa caribeña que a la manera miski o dulce andina. Expresiones múltiples de esos sentidos que conducen y se reproducen en esas dinámicas locales están abiertas a sentidos como el que mencionas, ¿no? De sabroso o miski o sumac, y a sentidos incluso más occidentales que pueden estar en nuestras vidas cotidianas occidentales, urbanas al extremo, ¿no? No sé si he respondido a todo, pero no me quiero comer todo el tiempo. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Me voy solamente a reaccionar, no responder. Pero Eduardo preguntó si escapan los indígenas de sus movimientos. Sí, en el escaneo salvaje, y mi impresión es que no. Desde su transmodernidad, lo que pasa es que están manejando tornadas soportables. Es esto, en este punto que tenemos, ¿no? Pero no escapan, ¿no? Concuerdo con Ricardo, ha sido el punto de vista que intenté trabajar, que la utopía como un momento crítico. Busqué comprender cuál es la mensaje crítica del pensamiento político indio en el ámbito local de Brasil, en el ámbito nacional de Bolivia y Ecuador, en el ámbito internacional del movimiento indigenista internacional. Percibo los contraindigenismos exactamente como momentos críticos, pero no sabemos qué futuros se construirán a partir de ahí. Los pueblos indígenas en Brasil, por ejemplo, se quedan más y más críticos de este espacio internacional, por ejemplo, donde se sienten también muy excluidos, ¿no? Porque hablan portugués como lengua imperial y todo esto. Bueno. Oscar, el tema del pluralismo es perfecto, pero es como el tema de la utopía, muy peligroso, en el sentido de que pluralismo puede ser el otro nombre de la situación colonial. Sí, la situación colonial es plural, la segmentación étnica del mercado de trabajo es plural, hay mucha jerarquía y dominación, por esto tenemos que, creo, pensar el tema del pluralismo en estos movimientos utópicos desde la perspectiva de una teoría de la dominación. De otra manera nos quedaremos demasiadamente utópicos y románticos en estas utopías. Nuestros estados nacionales y democracias no han sido capaces de comportar nuestro pluralismo, por ejemplo. Mucha del debate de la crisis de representación de nosotros no es la crisis de representación de Europa, es otra cosa muy distinta, porque nuestros regímenes no manejaron incluir la pluralidad, ¿no? Nuestra pluralidad. Entonces es mi reacción también.
Jean, creo que la utopía postcolonial, en acuerdo con Jorge, debe ser plural, diversa, por supuesto, pero desde el punto de vista de la crítica a la antropología, lo diría que tiene que ser post-exótica. ¿Sí? Tenemos que aprender a pensar más allá del exotismo que nos constituye en cuanto a subjetividades, ¿no? Entonces, yo nunca he trabajado como antropólogo con indios. Yo trabajé con problemas que creamos para ellos, ¿sí? Que los indígenas me decían, por favor, colabore con nosotros porque no queremos más que nos diga cómo es nuestro parentesco, nuestra cosmología, nuestros rituales y todo esto, ¿sí? Entonces, tenemos que construir, en mi opinión, utopías post-imperiales en el momento presente, no postcoloniales. Postcoloniales es la discusión de otra parte del mundo, creo, pero la nuestra es una discusión post-imperial, que es más compleja, ¿no? Agradezco los cumplimientos por la ponencia, muchas gracias. Sí, es una lucha por la memoria, por la reeducación de nuestra memoria académica también, sin duda. Para terminar, no creo que Entonces, yo cierro con estas cosas muy puntuales. Uno, me parece muy interesante entonces el planteamiento sobre Esteban Kroll, sobre la antropología y la utopía. Ahí también hay discusiones porque Esteban piensa que la antropología es una ciencia de la alteridad y la lleva por allá hasta el siglo XVI. Yo pienso que está profundamente equivocado ahí, pero eso es una conversación. Yo creo que la antropología hay que verla antropológicamente, esto es multiplicidad y hay antropologías de la modernidad y no son alteridad y antropologías no son... Entonces es una discusión muy interesante que se abre ahí. Otra cosa que se abre, me parece muy interesante, es que nosotros estamos pensando más la diferencia. La diferencia se la estamos endosando a los indios como alteridades radicales y a los negros como unos indios que pasan por cierta exotización. Entonces yo estoy muy de acuerdo que tenemos que implosionar las categorías con las que estamos pensando, porque estamos exotizando, monumentalizando y en últimas culturalizando el asunto. Hay que pensar en diferencias como desigualdades, con relaciones de poder. Por eso a la antropología hay que meterle mucho estudios culturales y todas esas cosas. Y termino con esta cosa. Yo soy el presidente. Y termino con esta última cosa. Yo no creo, y yo sé que Cristian está recogiendo ahí a Gustavo Lins Ribeiro, a quien adoro también. Yo no creo que la discusión postcolonial no sea relevante en América. Incluso Stuart Hall es un man caribeño y es alguien que se plantea lo postcolonial de otra manera. Lo del giro de colonial es distinto de lo postcolonial. Bueno, y si uno confunde giro de colonial con postcolonial, se está confundiendo 8 con 80. Pero entonces, esa es otra conversación importante. Y cierro diciendo, este panel, muy chévere, muchas ideas que están ahí y para seguir conversando y discutiendo. Y maravilloso que yo escuché muchos autores latinoamericanos, a Bonfil Batalla, a Marisol de la Cadena, mucha gente, y eso tenemos que llenar el vocabulario también de autores latinoamericanos. Pero nos vamos a tomar tinto y volvemos. No, el jefe. No, el jefe tiene derecho a hablar. Sí, él es el presidente y yo soy soberano. El jefe. No, era para decir que aquí hubo cosas que surgieron justamente de demasiadas categorías, demasiado abstractas. Lo interesante del próximo taller que se viene es justamente toda la tensión entre, por ejemplo, está la ideología de los derechos humanos. Uno tiene que inscribirse para defender sus derechos humanos. No quiere decir que uno se inscribe dentro de eso, sino que uno tiene que entrar dentro de las categorías para romperlas. Así que lo espero después del tinto. 4:15. Muchas gracias. Gracias. Chao.